Saludos, mi nombre es Yaís Ventura Vélez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente de imágenes médicas. En esta oportunidad le voy a hablar un poco sobre a qué nos referimos con impresión radiográfica. ¿Cuáles factores influyen para que una impresión radiográfica tenga nitidez, claridad y sobre todo visibilidad? Aquí vemos una imagen de, de una impresión que se está viendo. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de qué factores influyen para que una imagen se vea bien o mal, tenga nitidez o tenga borrosidad. Antes vamos a definir lo que es la definición radiográfica, a qué nos referimos con este término, que es la impresión subjetiva de nitidez o claridad del perfil de una estructura en la radiografía. Esta es producida por el contraste radiográfico, la borrosidad radiográfica, que son términos que vamos a estar definiendo más adelante, que esta tiene que ver con la magnitud y la amplitud del cambio de densidad en el perfil de la estructura. El contraste radiográfico es el producto del contraste del sujeto y el contraste de la película. La magnitud de la variación de densidad entre la estructura de interés y sus partes adyacentes se regula mediante el contraste radiográfico. Es decir, la magnitud de variación de densidad o de tamaño entre la estructura que se quiere ver o que se quiere enfocar y sus partes adyacentes, eso es lo que regula el contraste radiográfico. Mientras que la borrosidad radiográfica, la amplitud de la variación de densidad entre la estructura de interés y sus partes adyacentes, se determinan por la borrosidad radiográfica. Es decir, la borrosidad radiográfica es la magnitud de la variación de la densidad entre la estructura de interés y sus partes adyacentes. Hay varios factores que influyen en la borrosidad radiográfica, como son los factores geométricos y los factores de relación de pantalla o película. Para que podamos analizar o entender un poco más de a qué nos referimos con estos factores o qué influyen o cómo influyen estos factores. Lo vamos a ver mediante esta imagen que está aquí. Entonces aquí podemos poder definir o vamos a poder ver con más claridad a qué nos referimos con esos factores que influyen en la borrosidad radiográfica. En esta figura ilustra la participación de la borrosidad y del contraste radiográfico en la impresión total de nitidez de una radiografía. La disposición adecuada para radiografiar una cuña de 2 escalones mediante una combinación pantalla-película. Vamos a suponer que después de haber procesado la película se tomarán las lecturas de densidad, movimiento a la película perpendicularmente al límite entre los escalones. Esta figura muestra cómo la densidad cambiaría con la distancia si no hubiera borrosidad radiográfica. Pero esta situación ideal nunca ocurre en la práctica radiográfica mediante la combinación de pantalla-película. El resultado real de esta exposición se muestra en la figura, donde el borde del escalón se presenta como un cambio de densidad en declive. Este resulta de la borrosidad radiográfica y de la difusión de la luz, que constituyen a producir la borrosidad radiográfica. Cuando más pronunciada sea la pendiente en este cambio de densidad, más nítida resultará la imagen. Así los factores enumerados en el cuadro mencionado que ocasionan una disminución aumenta la definición radiográfica. Estos son los factores que
influyen en la borrosidad de radiográfica, tanto en su nitidez visiblemente y en su calidad. Espero que le haya servido esta información. Muchas gracias por escuchar.